Fraternal saludo para todos en esta noche. Bueno, vamos a seguir exaltando a nuestro Dios y vamos a cantar himnos para la honra y gloria del Señor Jesús. Junto a la cruz Jesús murió, junto a la cruz al hombre herida, mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, junto a la cruz desde busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa es salvación, qué grande gozo yo pude hallar para encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, un pecador que perdido está, hoy esa fuente vino a buscar, paz y perdón encontrar podrá. A su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria, ya mi maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Gracias le damos al Señor porque nos permite una vez más alabarle, bendecirle, glorificar su nombre, exaltar su nombre y escuchar su poderosa palabra. Bueno, es un culto dirigido por misiones y evangelismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacer una invitación a los amigos que estén atentos a la poderosa palabra del Señor para que se conviertan al Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, capítulo 10, desde el versículo 12 al 15. Vamos a leer, mis hermanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis queridos amigos, hay un pueblo del Señor lleno del Espíritu Santo, dispuesto a predicarte esta poderosa palabra, esas buenas nuevas de salvación. Solo resta que usted, mi querido amigo, sea obediente a la palabra, la escuche, se crea la palabra,
se arrepienta y se bautice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a este camino de salvación y goce de esta salvación tan grande. Bueno, vamos a orar presentándole este servicio al Señor Jesucristo. Poderoso y eterno Dios, santo eres, Señor Jesús. Misericordioso eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Oh, Señor Jesús, en tu nombre santo presentamos este servicio, Señor. Dirige tú, Señor Jesucristo. Abre el corazón de cada amigo para que ellos estén atentos a tu palabra y se conviertan a ti. Bendice el portador de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Habla a cada amigo, Señor, que escucha esta poderosa palabra, Señor Jesucristo. En tus manos dejamos este servicio, Señor Jesús, creyendo, Señor Jesús, que tu palabra no se devuelve vacía, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gloria al Señor Jesús. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con nuestros hermanos encargados de la alabanza, ellos en la bendición del Señor. Cristo está buscando obreros que quieran ir con él. Él dirá, Señor, contigo voy. Yo quiero serle fiel. Oh Señor,
bueno es alabar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir con el orden de este servicio. Vamos entonces a presentar nuestras peticiones al Señor Jesucristo. La encargada de esta parte, nuestra hermana Ana Martínez. Ella en la bendición del Señor. Gloria al Señor Jesús. Quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús en esta preciosa noche. Estamos en un culto de misiones y para honra y gloria del Señor, yo quiero leer un versículo en el Salmo 27, el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria al Señor. Bueno, entonces me ha tocado una parte muy hermosa y es orar por las peticiones. Entonces, yo quiero que oremos por nuestros hermanos misioneros que están fuera de nuestro país, para que sea el Señor ayudándoles cada día a seguir llevando este mensaje de fe y de esperanza. Ellos están haciendo una labor muy hermosa. Entonces, muchos de ellos también pueden estar pasando momentos difíciles, pueden estar enfermos, ellos o su familia. Que sea Dios ayudándoles en este campo misionero y que ellos sigan ganando muchas almas para honra y gloria del Señor. También aquí en nuestro país, que el Señor bendiga a nuestros hermanos del consistorio de ancianos, que cada día ellos sigan adelante, guiados de la mano del Señor. Y todos los que predican la palabra del Señor, todos los evangelistas, el Señor los use poderosamente. Y toda la amada iglesia del Señor, porque todos necesitamos vivir bajo las alas del omnipotente Dios. Hay muchos hermanos que están enfermos, llevémoslos en oración. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, Rey del universo. Tú eres el Todopoderoso, Señor Jesús. Te clamamos porque sabemos que tú respondes nuestras súplicas. Nuestras oraciones lleguen delante de tu presencia cada día, Señor Jesús. Mi Señor amado, te presentamos la obra misionera, nuestros hermanos misioneros que están llevando este mensaje de fe y de esperanza, Señor. Que ellos sigan, Señor, adelante predicando tu palabra con esa valentía, con ese deseo de ganar muchas almas para ti. Señor, algunos que están enfermos se han sanado en tu nombre glorioso, mi Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Te ruego en esta hora, Señor Jesús, por el consistorio de ancianos. Sigue ayudando a nuestros hermanos para que sigan guiados de tu mano, Señor Jesús. Alimentados por el poder de tu Santo Espíritu. Todos los predicadores de tu palabra, Señor, ayúdales cada día, Señor, y toda la iglesia en general. Sea guiada por el poder glorioso de tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Algunos hermanos están enfermos, sánales, Señor, de toda clase de enfermedad y líbranos cada día de toda clase de mal, Señor Jesús, porque tuyo es el poder y la gloria, mi Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén. Sigamos alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos encargados de la alabanza, ellos pueden continuar exaltando a nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a mis hermanos. Yo les invito para que entonemos el himno numeral 268, manantial de inspiración, pecador, ven a Cristo Jesús. Si tú le quisieras
Bueno, ya le hemos alabado y glorificado, exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hemos presentado nuestras peticiones. Ahora vamos a escuchar la poderosa palabra del Señor, a escuchar sus consejos. Y usted, querido amigo, esté atento a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. El encargado de esta parte es nuestro hermano Joan Rojas. Él en la bendición del Señor. Gloria al Señor Jesús, gloria al Rey, gloria al que vive por los siglos de los siglos, bendito su santo y glorioso nombre. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, saludo a la amada iglesia del Señor, saludo a cada amigo, a cada amiga a esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Es grato saber de que hay amigos y amigas dispuestos a esta hora, a través de este medio, a través de esta plataforma, para escuchar la gloriosa palabra del Señor. Qué bueno que hayan sacado este tiempo para el Señor. Sabemos de que el Señor se los sabrá recompensar. En nombre de la iglesia, un fraternal saludo, un fraternal abrazo a cada uno de estos amigos que se encuentran conectados a esta hora. Bueno, quiero darle gracias a nuestro Dios porque una vez más me permite exponer su gloriosa palabra. Es un honor hacerlo. La verdad es grato hacerlo. Entonces la honra y la gloria para el Señor Jesucristo. Bueno, quiero invitarles para que hagamos uso de la poderosa palabra del Señor, y quiero que lo hagamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 31 al verso 36. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno que usted también en casa pueda participar de la lectura de esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al verso 36. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Verso 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer uso. Vamos a presentar esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Vamos a elevar palabras de oración. Vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo que prepare cada una de nuestras mentes, que prepare cada uno de nuestros corazones para recibir esta simiente, para recibir esta palabra, que esta palabra caiga en cada uno de nuestros corazones, que caiga en buena tierra, y que esta palabra pueda reproducirse al 100%. Vamos pues a elevar palabras de oración. Amada iglesia, los invito para que me acompañen. Amigos, también los invito para que me acompañen en esta oración. Amado Jesús, Rey de la gloria, te bendecimos y te engrandecemos a esta hora, Señor Jesús. Bendito tu santo y glorioso nombre, Señor. Padre, gracias por la vida, por la salud, por la fuerza. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor Jesús. Este pan que alimenta, este pan que edifica, este pan que a vida eterna nos lleva. Señor, te damos gracias, Señor. Ahora te pedimos que sea usted direccionándonos, que sea usted hablándonos, que sea usted, Señor, permitiéndonos entender, comprender tu propósito en cada una de nuestras vidas, hablándonos a través de tu palabra, y que esta palabra, Señor Jesús, la podamos poner por obra. Señor Jesús, háblanos a cada uno de nuestros corazones, Señor, que esta palabra se reproduzca al 100% en cada uno de nosotros, que esta semilla, que esta simiente, Señor, así sea, Padre amado. Padre, te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para esta ocasión, el Señor me ha regalado este título para honra y gloria de su nombre, que dice: Jesús, el único que te puede hacer libre. Quiero que meditemos bajo este título: Jesús, el único que te puede hacer libre. La palabra libre viene de libertad, ¿cierto que sí?
Y libertad quiere decir, en su significado, quiere decir que es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni está sometida a la voluntad de otro. Vuelvo y repito. Libertad es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a voluntad de otro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Teniendo en cuenta entonces la definición de libertad y teniendo en cuenta la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo, podríamos decir que la voluntad del hombre que no tiene a Cristo en su corazón está sometida, está doblegada, está subyugada por otro. Es decir, el hombre sin Cristo no tiene una total libertad para hacer un cambio por sí mismo, para dejar de ser algo y convertirse en alguien totalmente diferente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La persona que no tiene a Dios en su corazón está en una condición muy lamentable. Está en un estado donde siempre va a actuar en contra de su voluntad, por decirlo así, con relación a que su naturaleza siempre va inclinada o siempre va a estar inclinada a hacer lo malo. Siempre va a estar inclinada hacia el pecado. Bendito el nombre del Señor. Porque su voluntad está sometida por el pecado. El amo y Señor del hombre o mujer que no tiene a Jesucristo en su corazón es el pecado. Es triste decirlo, pero es así. Esta es la realidad. Por eso la persona no razona o no entra en razón, por decirlo así, en diferentes situaciones de la vida y en su diario vivir, nunca va a poder experimentar una verdadera paz, nunca va a poder experimentar una verdadera tranquilidad, nunca va a poder experimentar un verdadero descanso, nunca va a poder experimentar un verdadero gozo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Porque siempre esta persona, porque siempre este ser humano va a encontrar algo que lo preocupe, siempre va a encontrar algo que lo intranquilice, siempre va a encontrar algo que lo preocupe, por decirlo así. Es por eso que esta persona que no tiene a Cristo en el corazón no tiene libertad. Mire, una libertad que el hombre perdió con la entrada del pecado al mundo. Y como consecuencia de la entrada del pecado al mundo trajo consigo la muerte a todos los hombres. Como dice la palabra del Señor en Romanos 5:12, que dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito el nombre del Señor Jesús. La entrada del pecado al mundo a través de aquella desobediencia del hombre allá en el huerto del Edén. Recordemos que el Señor le dio un mandato a Adán y a Eva para que no comiesen de aquel árbol. Pero el hombre, Adán allí y Eva, desobedecieron a este mandato del Señor. Y por consecuencia de esta desobediencia entró el pecado al mundo. Y por la entrada del pecado al mundo, miramos como la palabra nos dice, nos enseña que todos fuimos constituidos pecadores. Todos los hombres fuimos constituidos pecadores. Y este pecado también nos separó de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos fuimos constituidos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Señor. El pecado trajo muchas consecuencias con relación entre el hombre, esa relación entre el hombre y Dios. El pecado causó esa separación, esa desunión
entre Dios y el hombre, porque tenemos que recordar que antes de que el pecado entrara al mundo, la relación entre Dios y el hombre era una relación amena, una relación cordial. El hombre era recto, era perfecto, así lo enseña la palabra del Señor. Tenía esa capacidad de vivir para siempre. Tenía una comunión muy bonita con nuestro Creador. Pero en vista de que entra o el hombre le da esa cabida al hombre le da esa cabida al pecado a través de esa desobediencia, entonces esta relación entre Dios y el hombre se rompió por la entrada del pecado al mundo. Porque dentro de esas consecuencias que causó la entrada del pecado al mundo fue que trajo la muerte. La muerte espiritual, que fue esa separación entre Dios y el hombre, y trajo la muerte física, que es la cesación de la vida, y trajo también como consecuencia la segunda muerte. Entonces, podemos mirar la situación lamentable en la que se encuentra el hombre o mujer que no tiene a Cristo en su corazón. Porque nosotros hemos creído, o hemos crecido mejor, con el conocimiento de que una persona que es prisionera, nosotros teníamos el conocimiento que una persona prisionera es toda aquella que está detrás de unas rejas, ¿cierto? Nosotros crecimos con ese conocimiento. Nosotros hemos crecido con el conocimiento de que una persona prisionera es aquella que se encuentra secuestrada. Nosotros hemos crecido con este conocimiento. También hemos crecido con el conocimiento de que una persona es prisionera cuando se encuentra secuestrada. Nosotros hemos crecido con este conocimiento. También hemos crecido con el conocimiento de que una persona es prisionera teniendo en cuenta de que son todas aquellas que no tienen libertad de expresarse. Ese es el conocimiento con el cual nosotros hemos crecido, de que una persona prisionera es toda aquella que no tiene libertad de expresarse, ¿cierto? Por ejemplo, aquellas personas que conviven con otras y no tienen esa libertad de expresión, esa libertad de decir sus cosas, que están allí sometidas, que están bajo un régimen, por decirlo así. Nosotros hemos crecido con este conocimiento de este tipo de personas que son prisioneras, ¿cierto? También hemos crecido con el conocimiento de que una persona es prisionera cuando está bajo el sometimiento de otra, ¿cierto? Es precisamente esto, de que esa persona no puede hacer cosas por sí misma, sino que en su hogar se hace lo que esa persona dice y ya, ¿cierto? No tiene voz y voto, como decimos por ahí. Entonces, a esto es lo que se refiere. Nosotros hemos crecido con este conocimiento de que una persona en este estado es prisionera cuando no tiene voz y voto en un lugar, ¿cierto? Háblese entre esposo o viceversa, ya sea que el esposo no le dé esa libertad a la esposa de opinar, de decir, sino que se hace única y exclusivamente lo que él dice, o viceversa, lo que ella dice. Entonces, hemos crecido con este conocimiento de que esta persona no es libre, por decirlo así. Y pueden haber muchos otros más ejemplos de los cuales nosotros creemos que hacen parte de cuando una persona es prisionera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que más que todos estos tipos de ejemplos de cómo una persona es prisionera, nos muestra, nos enseña que esa cárcel, la cual el hombre natural no puede percibir, es la cárcel del pecado. Una persona que no tiene a Cristo está dominada por el diablo, está sometida por el pecado, está presa por el pecado, está bajo la autoridad del pecado. Esto es lo que nos dice la fiel palabra del Señor. En el libro de Juan, de primera de Juan 5:19, mire cómo nos dice la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa palabra bajo el maligno
quiere decir bajo sometimiento, quiere decir bajo la voluntad del enemigo, bajo la voluntad de la carne. Eso es lo que quiere decir esa palabra, bajo el maligno. Es a esto lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla y le enseñaba a los hermanos de Roma en el libro a los Romanos, en el capítulo 7, del verso 19 al verso 21. Dice la palabra al pie de la letra, en el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es decir, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón siempre va a hacer lo que no quiere hacer. Es decir, él hace lo que no quiere hacer. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón siempre hace lo que no quiere hacer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta parte, en este fragmento de la palabra del Señor. Yo quiero que me comprendan de la siguiente manera, y tengo la siguiente ilustración para que comprendan lo que les acabé de decir en lo anterior. Una persona, cuando es alcohólica, ¿cierto? Una persona toma, se emborracha, bebe, ¿cierto? Se embriaga. ¿Y cómo amanece al otro día? Amanece con problemas de dolor de cabeza, amanece con malestar en su cuerpo, con dificultades, ¿cierto? ¿Y qué dice esta persona? No tomo más, no vuelvo a tomar más, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos no dicen esta misma frase? Pero ¿qué pasa a los 3, 4, 5, 8 días? Vuelven y toman, ¿cierto? Es por eso, porque hay una naturaleza inclinada hacia el pecado que lo lleva a hacer esto. Él no quiere hacer eso, la persona no quiere hacer eso. Pero ¿qué pasa? Ese pecado, como está sometido en el pecado, como el amo y señor de la persona que no tiene a Cristo en su corazón, es el pecado. Entonces el pecado lo lleva a hacer todas estas cosas que no quiere hacer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo mismo pasa con la persona que practica la fornicación, que practica la mentira y que practica muchas cosas que son pecaminosas. No lo quieren hacer, pero lo hacen. Y después que lo hacen, tienen cierto arrepentimiento, tienen cierta culpabilidad que los lleva a un arrepentimiento no genuino, pero como están bajo ese dominio del enemigo, ese dominio del pecado, ese dominio de la carne, entonces lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no son libres. Bendito el nombre del Señor Jesús. El mismo apóstol Pablo, y en toda la poderosa palabra del Señor que es la Biblia, nos muestra la solución para que el hombre sea libre de esa prisión del pecado, y da un consejo en el mismo pasaje bíblico de Romanos capítulo 7, en los versos 23 y 25. Mire lo que dice la fiel palabra del Señor, y lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Dice así, prestemos mucha atención: pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Mire cómo termina diciendo el apóstol allí. Le doy gracias al Señor Jesucristo porque me ha librado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que puede libertar al hombre del pecado. Jesucristo es el único que puede hacer libre al hombre del pecado. La persona por sí sola nunca lo va a lograr. En el mundo secular hay un término o una expresión que dice: el que es nunca deja de ser. Pero yo quiero decirle en esta noche
que con Jesucristo el que es sí deja de ser, porque Jesucristo es el único que tiene el poder para libertar, es el único que tiene el poder para transformar, es el único que tiene el poder para cambiar, para regenerar. Él es el único que puede cambiar tu vida, Él es el único que tiene esa capacidad, que tiene ese poder, que tiene esa autoridad para darte una nueva vida, para darte una mejor vida. A ti, amigo que me escuchas a esta hora, o amiga que me escuchas a esta hora, que usted de pronto se ha preguntado que no soy capaz de hacer esto, que no soy capaz de hacer aquello, es por eso, porque estás prisionera del pecado, estás prisionera de la carne, y de pronto has cometido cosas, de pronto has hecho cosas que de pronto te han llevado a un arrepentimiento, pero no genuino. Entonces, como no es un arrepentimiento no genuino, entonces sigues de pecado en pecado y nunca vas a poder salir de allí si no es por la ayuda del Señor Jesucristo. Y cuando hablo de un arrepentimiento genuino, ¿es por qué? Porque cuando conoces a Jesucristo el Señor, cuando conoces a Jesucristo el Salvador, Él te convence a través de su palabra, Él te regenera a través de su bendita y poderosa palabra, llevándote a ese arrepentimiento genuino. ¿Y cuál es ese arrepentimiento genuino? Ese arrepentimiento en el cual tú ya no miras atrás. ¿Por qué? Porque sabes y reconoces de dónde te ha sacado el Señor. Y solamente quieres vivir para honra y gloria de su bendito y santo nombre. Mire como dice en el pasaje del libro de Isaías, capítulo 42, versos 6 y 8, una profecía cumplida en el Señor Jesucristo. Dice el verso 6, Isaías capítulo 42, versos 6 y 7 dice, verso 6 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esta profecía, esta palabra se cumplió en el Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a traerle luz a todos aquellos que vivían en tiniebla. El Señor Jesucristo fue el que le trajo luz a cada uno de nosotros que vivíamos en tiniebla, porque la amada iglesia del Señor, todos aquellos que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, un día también estuvimos en las tinieblas, un día también fuimos esclavos del pecado, un día también el pecado fue nuestro Señor, pero bendito el nombre del Señor Jesús, porque un día Él también se glorificó en nuestras vidas, porque un día Él también nos mostró su verdad, porque un día Él también nos mostró su luz, nos mostró su gloria, nos mostró su poder, y pasó a vivir en nuestras vidas y nos regaló esta preciosa salvación, nos regaló esta preciosa vida eterna, en la cual nosotros que lo hemos conocido, le decimos a usted, amigo, y le decimos a usted, amiga, no hay nada mejor que haber conocido al Señor Jesucristo. No hay nada mejor que haber conocido al Rey del universo, al Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Amigo y amiga, no hay nada mejor que conocer a Jesucristo. Él es el que verdaderamente nos hace libres. Él es el que verdaderamente hace libre a todo ser humano. A todo aquel que vive esclavo del pecado, Jesucristo es la solución. Jesucristo es el único que puede darte libertad. Él es el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder para darte la libertad, para darte la paz, para darte la tranquilidad, para darte el gozo que el mundo ni el pecado te puede dar. Gloria al Señor Jesús. El que está en una cárcel es porque cometió un delito, ¿sí o no? Es porque cometió una ofensa, ¿sí o no? Y debe pagar o recibir perdón por esa falta. El que está en una cárcel es por algo, porque ha cometido un delito, porque ha cometido una ofensa y debe pagar por ello. Gloria al Señor Jesús. Por eso cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros recibimos perdón de pecado. Porque el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Pero a nosotros nos toca reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador para ser aceptos, ¿cierto? Para poder aplicar, para recibir ese perdón
de nuestros pecados. Por eso nosotros debemos recibirlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, para poder recibir ese perdón de pecados. ¿Y cómo lo recibimos? Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Muchos dicen que no es necesario el bautismo. Muchos dicen que no es necesario. Pero la palabra nos enseña que sí es necesario. Nosotros necesitamos recibir perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús. Porque la persona que está en el pecado está prisionera, ¿cierto? ¿Y por qué está prisionera? Porque debe algo, ¿cierto? Y tiene que pagar ese algo que debe, ¿cierto que sí? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando nosotros nos bautizamos en su nombre, nosotros recibimos perdón de pecados en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay que, estamos, como se dice en el mundo secular, estamos haciendo borrón y cuenta nueva con el Señor y empezamos una nueva vida con Él. Empezamos a vivir para Él. Por eso es necesario bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted, amigo o amiga, que de pronto ha escuchado que no es necesario el bautismo, vean, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia enseña que sí es necesario. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, dice la comisión del Señor Jesucristo a sus amados apóstoles, diciéndole: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, ahí hay dos requisitos para alcanzar la salvación: creer en el Señor Jesucristo, creer en el Evangelio y bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Porque el bautismo en el nombre del Señor Jesús es para que usted, amado amigo, amada amiga, reciba perdón de pecado, reciba esa libertad, reciba ese tiquete que te va a sacar de la cárcel, ese documento, esa licencia, esa autorización que te da el Señor para que puedas salir de la cárcel. Sin esa autorización, que es el bautismo en el nombre del Señor Jesús, tú no podrás salir de la cárcel. Por eso el Señor Jesucristo es el único que te puede hacer libre. Él es el único que nos puede hacer libre. Gloria al Señor Jesús. Él dice en su palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Y cómo Él nos hace verdaderamente libres? Como cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y cuando nos bautizamos en su nombre para recibir perdón de pecados. La persona que no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús, sino en otros títulos o en otro tipo de bautismo, no ha recibido perdón de pecados. Y todavía está prisionero. Todavía está encerrado, todavía está bajo el dominio, bajo la influencia, está subyugado del pecado. Entonces, por eso es necesario que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y es allí donde Él nos regala esa verdadera libertad. Por eso, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es necesario que conozcamos todas estas cosas, porque muchos creen, o mejor dicho, como estaban estos judíos, porque la palabra nos enseña lo que leíamos ahorita al principio. La palabra nos enseña que los judíos que creyeron, fue a los judíos que creyeron, esos fueron los que preguntaron, que ellos no, o dijeron de que ellos no se sentían presos, ¿cierto? Porque el ser humano miras con los ojos físicos, por decirlo así, por lo que le decía yo ahora. Nos sentimos, la persona se siente prisionera, o decimos que una persona es prisionera con todos aquellos ejemplos que se mencionaron ahora, cuando están en una cárcel, cuando están sometidos, cuando están secuestrados, ¿cierto? Pero una persona que está, por decirlo así, verdaderamente prisionera, es toda aquella que está bajo la influencia del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. A esta hora el Señor te dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Señor Jesucristo el que regala esa total libertad, esa verdadera libertad. Jesús, el único que te puede hacer libre. Bendito el nombre del Señor. Bueno, espero que el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros hasta ahora, nos haya por decirlo así, nos haya motivado, porque
nosotros como conocedores del Evangelio de salvación y de vida eterna, nosotros tenemos una obligación y tenemos que tener esa compasión por las almas también, porque sabemos que cada una de aquellas almas que están allí afuera, que no conocen a Jesucristo, están prisioneras. Están bajo la influencia del enemigo, están sometidas bajo ese yugo del pecado, están subyugadas bajo el dominio del pecado, no tienen esa libertad, no tienen esa paz, y nosotros como conocedores de este evangelio de salvación y de vida eterna, tenemos esa responsabilidad, tenemos esa obligación, por decirlo así, de llevar este evangelio, de llevar a este Señor que es lo más grande que puede existir, presentárselos a cada una de estas personas. ¿Para qué? Para que también sean libres, así como tu amada iglesia del Señor y así como yo hemos sido libres, para honra y gloria del Señor Jesucristo. Por su infinita y gloriosa misericordia es que somos libres también, y por eso tenemos que tener ese amor por cada una de estas almas que se encuentran prisioneras. Bueno, quiero dejarles por aquí esta reflexión de la palabra del Señor, invitándoles a que sigamos, a que nos motivemos a compartir, a enseñar, a predicar este glorioso evangelio que a vida y a salvación eterna lleva. Bueno, mis amados hermanos, bueno, mis amados amigos, esperando que esta palabra se reproduzca en cada uno de nosotros, la podamos poner por obra, y que el Señor sea haciendo en cada uno de nosotros, así el querer como el hacer, porque su palabra no vuelve vacía. Dios los bendiga. Bueno, a esta hora vamos a darle participación a la familia Plaza Velázquez, ellos en la bendición del Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Los saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos la familia Plaza Velázquez. y en esta noche queremos compartir unos versículos de la palabra del Señor con ustedes. Empieza la pequeña Melissa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23, 1, 2. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, Dios les bendiga, feliz noche para todos, que la paz del Señor sea con nosotros en todo momento y en todo lugar. Dios les bendiga. Maravilloso mensaje. Gracias le damos al Señor porque sigue siendo bueno con cada uno de nosotros, con cada amigo. Gracias le damos al Señor porque Él sigue añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Bueno, vamos a orar dándole gracias al Señor por este servicio, por su palabra, y presentemos también a todos los misioneros, que sea el Señor ayudándole en cada necesidad que se les presente. Soberano y eterno Dios, bendito eres tú, mi Señor, digno de gloria, digno de honra. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Oh, mi Señor Jesús, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, Señor Jesús. Si tú eres amor, tú eres nuestro todo, Señor. Gracias te damos por tu consejo, por los amigos que alcanzaron a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que siga añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, mi Señor Jesucristo. También te presentamos, Señor, todos los misioneros hasta ahora, mi Señor Jesús. Bendíceles grandemente, guárdales, Señor Jesús. Abre puertas de fe para que tu palabra corra y siga siendo glorificada, Señor. Oh, Señor Jesús, mira cada necesidad de ellos, Señor Jesús. Provee tú, mi Señor Jesucristo. En tu nombre santo, Señor Jesús, despedimos este servicio, Señor, que ha sido de grande bendición para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. En tu nombre santo oramos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, un Dios les bendiga a todos.